lo que dice que soy. Yo tengo todo lo que dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy día voy a ser instruido en la palabra de Dios. Voy a guardarla en mi corazón. Voy a ponerla en práctica. Y seré bendecido en todo lo que haga. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Romanos, el capítulo 12. El verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos hablado acá que la palabra transformaos habla ahí de un cambio total. La palabra griega ahí es metamorfosis. Tiene que haber un cambio total en nuestra forma de pensar, una transformación para poder pensar como Dios piensa. Dios piensa diferente a nosotros. Su palabra es donde nos muestra sus pensamientos. Nosotros debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que solamente basta venir a la iglesia, basta orar un poco en nuestra casa, basta leer un poco la Biblia, y muchas personas pueden hacerlo, otras ni siquiera hacen eso, pero otras lo hacen y piensan que con eso van a cambiar o van a haber renovado su mente. No, no es suficiente. La renovación de la mente es más que eso, implica varias cosas. Y vimos el domingo pasado 5 cosas que nosotros teníamos que ver, hacer un esfuerzo consciente y trabajar hacia. Vimos, número 1, volvernos conscientes de cómo realmente pensamos y creemos. Vimos que la gente muchas veces piensa como a ellos les parece, y su pensamiento dista, está muy lejos de lo que Dios dice en su palabra. Si tú vas a caminar con Dios, si tú quieres agradar a Dios, tú no puedes agradar a Dios a tu manera, a tu estilo, a tu forma, como tú quieras, como encaja con tu estilo de vida. No. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios pensando lo que Él piensa en su palabra, viendo lo que su palabra dice. Entonces, en segundo lugar, debemos volvernos conscientes de cómo Dios quiere que pensemos. Él quiere que pensemos conforme a su palabra, que nos pongamos de acuerdo con Él. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice Amós 3:3. Si queremos estar de acuerdo con Dios, si queremos caminar con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con su palabra. En tercer lugar, vimos que debemos enfocar nuestros pensamientos en los pensamientos de Dios. Mencionamos que la renovación de la mente implica un cambio. La renovación de la mente implica un cambio en nuestra vida. Debe haber un cambio. La palabra misma lo dice, metamorfosis, transformación. Debe haber un cambio en nuestra forma de pensar. No debemos ser moldeados, modelados, hechos a la imagen, a la semejanza del mundo. Hay muchos cristianos que por no renovar su mente con la palabra de Dios, piensan exactamente igual como cualquier persona que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Recuerda que cuando uno nace de nuevo, la parte que nació de nuevo es tu espíritu. Tú tienes la vida de Dios en tu espíritu, pero tú tienes que hacer algo con tu alma. Tú tienes que hacer algo con tu alma. Y esto implica el renovar nuestra mente con la palabra de Dios, el conformar nuestra voluntad a la de Dios, el tener nuestras emociones siendo controladas por la palabra de Dios y pensar en los pensamientos de Dios. No podemos habitar en pensamientos contrarios a la palabra y esperar al mismo tiempo que ésta funcione en nuestra vida y que nosotros podamos ser bendecidos por parte de Dios. No funciona. Tenemos que pensar como Dios piensa. Número 4. Se lo vimos, los 3 primeros vimos el domingo pasado y otras cosas más. Ahora el cuarto punto. Debes practicar los pensamientos de Dios hasta que estos sean nuestros o hasta que estos sean tuyos. No basta que pienses en ellos, debes practicarlos, llevarlos a la práctica, vivirlos, experimentarlos hasta que estos pensamientos sean tus pensamientos. Ya no haya una diferencia entre sus pensamientos y los tuyos, sino que ya son parte de tu ser. Es un poco como lo que ocurre a veces en el idioma, ¿no? ¿Cuántos han aprendido algún otro idioma? ¿Están aprendiendo algún otro idioma? ¿No? En el momento en que tú pienses a pensar en el otro idioma, ese idioma va a ser parte de tu ser. Mientras tú estés aprendiendo inglés y traduzcas en tu mente del español al inglés, todavía estás verde de que el inglés sea parte tuyo.
Estás avanzando, no te quiero desanimar, pero todavía no lo has asimilado, no es parte tuyo. Tienes que pensar en inglés, tienes que soñar en inglés. Tienes que leer en inglés, tienes que hablar en inglés. Ay, no, qué vergüenza, entonces no lo vas a hablar nunca. ¿Estamos o no? Tienes que hacer como el ministro Richard Thornhill hace cuando viene acá. Mete la pata un montón de veces, pero intenta hablar español, ¿sí o no? Y de cada 100 palabras, ya le vamos entendiendo 80 por lo menos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, antes no le entendía nada, ¿no? Y era curioso cuando se ponía a orar por las personas, no sé qué les hablaba, y la gente no sé qué le entendían, pero movían la cabeza. De repente movían la cabeza para ya ahora de una vez y no hables tanto, ¿no? Pero él juraba que se comunicaba, pero tenía que hacerlo. Entonces, es igual. Cuando tú piensas tanto los pensamientos de Dios, estos vienen a ser tus pensamientos. Ya no son los pensamientos de Dios simplemente, ya no es la Biblia dice, es lo que yo pienso. Yo lo pienso, es parte de mí. Debes practicar los pensamientos de Dios hasta que estos sean tuyos, sean nuestros. En quinto lugar, vivir los pensamientos de Dios con nuestras acciones en nuestro diario vivir. Quinto, debes vivir los pensamientos de Dios con nuestras acciones, con tus acciones en tu diario vivir. Practicar, pensar, vivirlo. Recuerda, la renovación de la mente implica un cambio. Y el cambio va a ser la constante en tu vida cristiana. Nosotros desde que nacemos hasta que partamos de este mundo, cambiamos. Siempre estamos cambiando, ¿no? Y si queremos progresar y queremos avanzar, tenemos que cambiar. Tenemos que adaptarnos y cambiar. Si tú no quieres cambiar y quedarte en la misma situación, vas a quedarte en la mediocridad o vas a quedarte relegado. Tienes que cambiar. Y con Dios es una constante en tu vida. Él quiere que vayas cambiando constantemente y que el cambio sea un estilo de vida para ti. Un estilo de vida de ir cambiando las cosas malas e ir poniendo las cosas buenas que Él pone en su palabra. No basta poner cosas buenas, tienes que quitar lo malo. En la Biblia, en Efesios, por ejemplo, el capítulo 4, aleluya, Efesios capítulo 4, dice lo siguiente, en el verso 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un proceso de despojarte y de vestirte. En Colosenses dice exactamente lo mismo. En Colosenses el capítulo 3, el verso 5 y siguientes, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios vino sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Miren lo que dice el verso 8 y siguientes: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Tú te tienes que despojar. Dios no te va a despojar. Dios ha obrado en ti en el momento en que hiciste a Jesucristo el Señor de tu vida y naciste de nuevo. ¿Me están oyendo? Te dio vida en tu espíritu, un nuevo espíritu con el cual tienes comunión con Dios. Pero ese ser interior, ese espíritu, necesita ser fortalecido con la palabra de Dios, alimentado para estar fuerte, y necesita que tú hagas algo con tu alma y tú hagas algo con tu cuerpo. Si no haces nada con tu alma y no haces nada con tu cuerpo y no alimentas a tu espíritu con la palabra de Dios, no va a tener la fuerza. Es algo que tú tienes que hacer. Tienes que despojarte del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.